Creo que no hay algo tan horrible y tan espantoso que de alguna forma estar muerto en vida y con esa incertidumbre de que en cualquier momento las cosas todavía se pueden poner peor. Mi mayor dolor, pero mi mayor motivación fueron mis hijos. Me propuse hacer todo lo imposible por no dejar esos niños huérfanos. Yo sigo pensando que delito que no se denuncia se repite. En México existen 5 secuestros al día donde se intercambia un ser vivo por un monto de dinero. ¿Pero por qué 9 meses y medio? ¿Qué no tienen el dinero o el papá no quiere? Juzgando nuevamente sin saber. Quítense esa etiqueta de que es a los multimillonarios por 5,000 pesos, 25,000 pesos, como te evalúa el grupo delictivo que te toque, ¿no? Si tienes la mala suerte de cruzártelos. Se me fueron encima en una calle bastante transitada a las 9 de la mañana una camioneta de la policía. Es muy difícil perdonar a quien nunca supiste quiénes fueron, a quien nunca supiste cómo eran, a quien nunca oíste sus voces. Probablemente todas las torturas que me hicieron ahí dentro, lo de la música, prácticamente el 80% fueron narcocorridos. Fue de las cosas más difíciles de soportar. El mayor reto dentro de esa caja era dejar de pensar. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy voy a presentar a quien tengo la suerte de entrevistar de esta manera, con una frase. Es imposible salir ileso de un infierno, pero no es imposible aprender a vivir después de él. Y aquí está con nosotros Alberto de la Fuente y de la Concha. Nació aquí en Puebla en 1979. Alberto, estuviste en el infierno. En el infierno, dentro del infierno. Creo que no hay algo tan horrible y tan espantoso que de alguna forma estar muerto en vida y con esa incertidumbre de que en cualquier momento las cosas todavía se pueden poner peor, ¿no? Para quienes no lo conocen, él fue secuestrado durante 9 meses y medio. Acaba de recibir el Premio Ciudadano del año 2025 por el grupo editorial Síntesis, en la categoría de mérito extremo en su ciudad natal, aquí en Puebla. Alberto, ¿se puede salir del infierno? Pues yo creo que para muestra un botón, ¿no? Y creo que precisamente eso es lo que me ha llevado a hacer pública mi historia, mi libro y mi testimonio, porque me gusta decirle a mucha gente que no solo haya vivido un secuestro, sino que esté viviendo también otro tipo de situación muy complicada en su vida, que siempre se puede salir adelante mientras que se tengan los motivos, las razones, la fuerza y la fe de hacerlo, ¿no? ¿Qué te sostuvo emocionalmente en esos 9 meses y medio? Pues mira, cuando sucedió mi secuestro yo tenía 37 años, un matrimonio muy joven, en ese momento 5 años de casados, y habíamos sido bendecidos con un niño de 3 años y medio en ese momento histórico y una pequeña bebé de 1 año. Entonces te imaginarás que mi mayor dolor, pero mi mayor motivación fueron mis hijos dentro de mi cautiverio, ¿no? Yo siempre pues me propuse de alguna forma hacer todo lo imposible por no dejar esos niños huérfanos. ¿Hubo justicia? No, ¿Hay impunidad? al 110%. ¿Esto no daña a una posibilidad de reconstrucción social? Completamente. Pero finalmente, y a sabiendas yo de que en este país impera la injusticia y la impunidad, aún así yo decidí por pie propio ir a denunciar. Mucha gente de mi círculo cercano me dijo, ya ni le muevas, ¿no? Ya saliste del infierno, no vayas a crear otro. Sabemos que además será muy, muy difícil que la verdad lleguen con este tipo de bandas delictivas que son muy profesionales. Pero pues llámame un soñador, pero yo sigo pensando que delito que no se denuncia se repite. Y yo estaba esperanzado que si yo denunciaba, aunque la realidad había muy pocos hechos que dar, porque realmente me mantuvieron cautivo en una caja
durante 290 días sin salir de ahí, pero yo por lo menos quería dar ciertos datos, elementos, para que el día de mañana pudieran tener por lo menos algunas pistas sobre esta banda, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del papel del Estado en el acompañamiento a las víctimas? Pues mira, en mi caso debo de decir que sí hubo un acompañamiento desde el primer día. Había, creo que en ese momento, instrucciones de arriba que se tratara mi caso de manera especial. También debo decir que nunca se había suscitado un secuestro de tal magnitud en la historia de Puebla. Probablemente había habido algo cercano a lo mío como 5 o 6 años antes, de un empresario que también salió por el pago del rescate y que también su tema quedó impune, y luego él por razones propias decidió salir del país. Pero bueno, sí, en ese momento estamos hablando de la época de Moreno Valle, había una fiscalía especializada en delitos de alto impacto que era la FISDAI, y en ese momento gozaba de muchísima credibilidad, era de las primeras a nivel nacional, y entonces sí hubo un acompañamiento, pero como investigación la verdad es que los delincuentes siempre estuvieron adelante de ellos, ¿no? Al final, cuando una víctima sale por un pago del rescate y no por un rescate de las propias cuerpos policíacos, pues es que realmente creo que fue un fracaso, ¿no? ¿Esto te hace crear una asociación, Justicia Ciudadana? No, Justicia Ciudadana es una organización que tiene más de 25 años operando, que realmente lo que intentamos es darle apoyo a las víctimas del delito en el tema jurídico y psicológico, sobre todo ese sector vulnerable donde no tienen los recursos para pagar un abogado o un psicólogo. Y curiosamente lo funda don Jesús Migoya Junco. Sí, que también exactamente, un gran empresario textil que ha estado pues prácticamente en todas las cámaras, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo conozco. Y él lo secuestran hace pues más o menos 30 años, espero no equivocarme en tiempos. Él está más o menos 2 semanas cautivo, y cuando recupera su libertad, también mediante el pago de un rescate, pues decide, no, creo que tenía como 2 vertientes, salirse del país, como lo hacen mucho, o capitalizar su experiencia y a partir de eso hacer algo para ayudar a la sociedad. Entonces, como funda Justicia Ciudadana. Curiosamente, yo me incorporo a esta organización no gubernamental, no después de lo que me aconteció, sino que a mí me invitan en el 2013 como consejero, y quién iba a decir que de alguna manera pues íbamos a tener muchísimas similitudes, y al punto pues que el día de hoy soy vicepresidente de la misma, y es mi manera también de poner un granito de arena en esta sociedad que si no se pone las pilas, pues no sé quién va a hacer algo por nosotros, ¿no? ¿Te ha dolido la indiferencia de Puebla? Me dolió mucho, sobre todo al principio, sobre todo que con el paso del tiempo me fui enterando que pues los primeros días, por ejemplo, de mi ausencia, la gente estaba pues indignada, estaba dolida, estaba verdaderamente sorprendida, que bueno, tú mejor que nadie sabes que sin ser una familia súper rica o súper prominente, por lo menos tenemos mucho arraigo en esta ciudad, muchos años. Cuando digo muchos años, estamos hablando de más de 100, ¿no? Dependiendo de alguno de mis apellidos. Y somos gente honesta, gente de trabajo, gente que creo que no nos metemos con nadie. Y después de este periodo de sorpresa, ¿no? De, oye, le pasó esto a Alberto, dejando a su hijo al colegio, tal. Empezaron los chismes, el cotilleo, empezaron las historietas, y yo digo que es increíble cómo las víctimas, de pronto en un segundo pasamos a ser los victimarios, casi provocamos que esto nos sucediera a nosotros, y eso confieso que me dolió, ¿no? Ya no tiene ni caso platicarte todas las historias urbanas que oí, verdaderamente descabelladas. Yo nada más le digo a la gente, si esto hubiera sido un tema de venganza, pues no estaríamos ni siquiera tú y yo platicando, ¿no? En México existen 5 secuestros al día, y prácticamente el 99 de ellos se detonan por un tema. Es un contrato leonino donde se intercambia
un ser vivo por un monto de dinero. No hay mucho más, pero la gente, pues yo creo que muy, muy en el fondo por miedo, tiene que armar estas especulaciones. Yo creo que el gobierno un poco encantado que se hagan, ¿no? Porque de alguna manera pues cubren su ineficiencia para cuidarnos a nosotros. ¿Perdonaste a tus secuestradores? Mira, es muy difícil perdonar a quien nunca supiste quiénes fueron, a quien nunca supiste cómo eran, a quien nunca oíste sus voces. Mi secuestro fue completamente atípico, no ni siquiera existió el síndrome de Estocolmo, porque a mí, vuelvo a lo mismo, me encerraron en una caja prefabricada de 1,50 por 2, completamente hermetizada, donde prácticamente tuve el mínimo contacto con mis secuestradores. Ellos tenían una especie de protocolo donde ellos tocaban 3 veces y yo me tenía que poner una capucha, arrinconarme, hincarme, poner las manos en una pared y entraban, ¿no? Para ciertas cosas, cambiarme el agua de la termohielera donde yo hacía mis necesidades, etcétera. Entonces realmente durante esos 9 meses y medio los vi 3 veces y realmente no los vi. La primera vez rompí los protocolos y fue como 4 meses y medio después de yo estar ahí metido sin hablar con absolutamente nadie, y entran vestidos de trajes bacteriológicos blancos, más o menos como los que vimos en pandemia, y la cara pues la tenían perfectamente cubierta con un visor antirreflejante, un respirador. Entonces básicamente nunca supe quién estuvo detrás de lo mío, y después de casi 8 años de libertad, pues he tratado de ir pues dejando ir estos sentimientos corrosivos. A mí hay una frase de Nelson Mandela que me encanta muchísimo. Él estuvo 27 años en cautiverio, luego fue presidente de Sudáfrica, y él dice que cuando salió de la puerta de su prisión, dejó ahí el resentimiento, el odio, la sed de venganza, porque si no estaría prisionero en esa libertad tan anhelada, ¿no? Y yo más o menos he tratado de replicar eso. Sé que las probabilidades de una justicia terrenal es como del 0.3%, y pues me he tratado de apegarme a que algún día por lo menos haya una justicia divina, y la verdad es tanta mi gratitud de haber recuperado la libertad, de estar libre mentalmente y físicamente, que la verdad he tratado de disfrutar estos tiempos extra que Dios me ha dado y tratar de dejar esos sentimientos corrosivos. Pues precisamente yo también los dejé dentro de esa caja, ¿no? Hay días que son difíciles, hay días que por supuesto tengo momentos de enojo, de frustración, sobre todo cuando veo que México tristemente no avanza, ¿no? ¿Qué le sugerirías tú a una fiscalía sobre estos temas? Pues mira, esta famosa FISDAI de la que te hablo, que era muy buena y que yo creo que yo fui su doctorado, te puedo decir que al día de hoy prácticamente ya está inexistente, ¿no? Y eso es un poco como pues inentendible, ¿no? Porque aunque vivimos en el mundo de los otros datos, la realidad es que todos sabemos que los delitos de toda índole pues han venido al alza, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo el gobierno, del color que sea, ¿no? Porque esto ni siquiera me tocó en las épocas de la 4T, pues en vez de estar invirtiendo en nuevas obras faraónicas, cosas que en verdad pues no nos sirven, debe haber capacitación, debe haber recursos, debe haber tecnología de punta que ya existe, pues para poder de alguna manera, sobre todo prevenir, ya ni siquiera es intervenir. Yo creo que acá es un tema que ni siquiera debería pasar, ¿no? Yo en su momento, cuando salí, busqué una cita con el gobernador en ese momento, que era Tony Gali, ni siquiera para reclamarle absolutamente nada, porque aparte él heredó un problema, ¿no? Lo primero que le dije, oye, a mí se me fueron encima, porque ni siquiera fue un retén, se me fueron encima en una calle bastante transitada a las 9 de la mañana, una camioneta de la policía, ¿no? Entonces, porque aparte se había manejado otra historia, ¿no? Que eso es lo que yo luego vi en todo lo que se había publicado en medios de comunicación. Le dije, no, la historia oficial y lo que vieron un chorro de testigos que luego no hubo y luego se desaparecieron, al igual que las grabaciones de los fraccionamientos que había ahí donde pasaron los hechos.
es que como ciudadanos tenemos que tener una certeza de esos retenes de la policía y ahora de la Guardia Nacional que andan por todos lados, cómo sabemos si son rudos o técnicos, ¿no? Incluso con algunos diputados intenté llevarles algunas propuestas legislativas para pues, hacer más fuertes las penas al encontrar estas patrullas piratas, pero nada de lo que yo hice terminó. ¿Se quedó pendiente en el tintero este asunto? Es que para que las cosas sucedan debemos ser una masa. Y una guerra de un solo hombre tristemente no lleva a nada. Mira que yo tuve la suerte de volverme amigo de Alejandro Martí. Incluso este libro que hoy te regalo con mucho cariño, se lo hice llegar en propia mano un mes antes de que muriera. Y fue un hombre que cuando ya logré conocerlo físicamente, porque primero durante años nos volvimos amigos de WhatsApp, vi un hombre flaco, un hombre acabado, un hombre con oxígeno, un hombre que ya escupía sangre. Y de alguna manera, después de comer con él, dije, wow, todo lo que logró movilizar en su momento este hombre, poco llegó a hacer y concretar. Y yo creo que todo lo que hizo lo consumió por dentro, ¿no? Para los jóvenes, ¿cómo se reconstruye la vida después de estar en la caja del infierno? Pues en la caja de la caja, como tú dices. Pues mira, yo en el libro hasta lo comparo con el infierno de Dante, ¿no? Que son muchos niveles y yo iba bajando mes por mes uno. Mucha gente me ha dicho, fíjate que qué bueno que yo tenía hijos, porque de ahí me agarré. Y que probablemente si me hubiera pasado a los 18, 19 años hubiera sido mucho más difícil. Y tristemente este delito ya tampoco respeta si son mujeres o hombres, porque antes había ciertos códigos que solo éramos hombres y de cierta edad. Simplemente el hijo de Alejandro Martí lo agarraron a los 14 años y lo asesinaron a sangre fría, ¿no? Y ya no se tientan el corazón, ¿no? de muchas cosas que respetaban. Entonces, tristemente, le puede pasar a cualquiera. Es lo que digo, ya ni siquiera quítense esa etiqueta de que es a los multimillonarios. Hoy van por 5,000 pesos, 25,000 pesos, pues como te evalúa el grupo delictivo que te toque, ¿no? Si tienes la mala suerte de cruzártelos. Pero algo muy curioso que yo detoné dentro de la caja fue en algún momento dije, bueno, por supuesto quiero vivir por mis hijos, por mi esposa, por mis papás, por no arruinarles la vida si yo no regreso. Pero algo que yo tenía muy olvidado ahí dentro era mi amor propio. Y hubo un momento donde yo me pregunté y dije, oye, está bien, ¿no? Tus hijos y tu familia son lo más importante, pero no quieres vivir también por ti, no tienes como proyectos truncados, cosas que hacer todavía, lugares a donde viajar, cosas que experimentar. Y ahí fue donde este encierro reconecté conmigo mismo, me autovaloré. Y es lo que yo le podría decir a la gente y a los jóvenes. Quiérense a sí mismos, ámense a sí mismos y van a ver el potencial que tenemos, ¿no? Generalmente hacemos las cosas por los demás. No digo que esté mal, pero la gasolina y el motor tienen que ser nuestro propio corazón. Entonces ese sería un mensaje que a mí me gustaría darles. ¿Rezaste mucho? Lo que no había rezado en mi vida. ¿Sigue rezando? Ya no a ese nivel de profundidad. La verdad es que yo dentro de la caja te puedo decir que independientemente de los Padres Nuestros y de los Aves Marías que me eché, tuve una cosa mucho más bonita que fueron los diálogos y tenía todas las horas del mundo para dialogar con él, independientemente que todo el tiempo era torturado con una música espantosa. Pero te pusieron música 24/7, prácticamente el 80% fueron narcocorridos. Probablemente de todas las torturas que me hicieron ahí dentro, lo de la música fue de las cosas más difíciles de soportar. Y sin embargo, de las primeras decisiones que yo tomé ahí dentro fue pelearme con Dios y mandarlo a la chingada, y perdón el francés. Los seres humanos generalmente tendemos a enojarnos con Dios cuando las cosas no nos salen bien, y luego rara vez le agradecemos cuando las cosas van bien, ¿no? Yo no te puedo decir que era el hombre con la fe más practicante en ese momento histórico, pero siempre creí y he creído que hay una presencia mayor, ¿no? Y de las primeras decisiones que tomé ahí dentro fue o me desapego
o nos agarramos de la mano, ¿no? Y dije, pues vamos juntos con esta. Y literalmente un poco fue así lo que le dije. Le dije, mira, yo sé y entiendo que tú no me pusiste aquí. Esta fue una decisión, pues, de tus hijos, los hombres, ¿no? Esta polémica cualidad que les diste, que es el libre albedrío, que ha sido tan polémica porque podemos ser con ella tanto bien como tanto mal. Ellos decidieron irse por ese camino. Sé que no es ningún mensaje tuyo, ningún castigo, ninguna prueba, pero juntos vamos a salir de esta, ¿no? Yo dentro de esta caja voy a hacer lo poco que es mucho que me corresponde, desde comerme todo lo que me den, desde hacer ejercicio, desde tratar de amanecer todos los días con la mejor actitud posible, volverme disciplinado en una serie de cosas, ¿no? Que ni siquiera tenía en ese momento. Y pues tú haz tu milagro fuera de estos cuatro muros, ¿no? Y pues creo que él cumplió y yo también, ¿no? ¿Te desconectaste del ruido dentro de la caja? Mira, el mayor reto dentro de esa caja era dejar de pensar. Yo siempre digo que más que la prohibición física que yo tenía, o limitaciones físicas, ¿no? Pues simplemente yo hacía así y encontraba cuatro muros. Era el infierno que se desató en mi cabeza, ¿no? Las mil y un voces que me hablaban todo el tiempo. El 80% eran pensamientos malos, corrosivos, fatalistas, y tuve muchos meses de mucho sobreanálisis. Y había un punto donde decía, ¿cuándo llegó este nirvana? Donde ya no piensen absolutamente nada, ¿no? Y pues de alguna u otra forma, y gracias a esa meditación y ese contacto constante con Dios y conmigo mismo, llegué a encapsularme de alguna forma, ¿no? Algún día mi papá me dijo, sí, yo hablé con alguien antes y la gente que le sucede esto entra en una especie de modo de supervivencia. A lo mejor sí es cierto lo que le dijo, pero no es tan fácil. O sea, llegar a este estatus, pues requiere una disciplina y una concentración que yo ni siquiera sabía que era capaz de hacerlo, ¿no? De hecho, yo antes del encierro padecía insomnio, porque precisamente ponía la cabeza en la almohada y se me venían los mil y un problemas del día a día, y yo siempre he sido una persona filosófica, reflexiva, entonces me daban las 4 de la mañana y dentro de la caja, que yo tuve mucho déficit de sueño porque todo el tiempo estaba la música, la tensión, el cortisol. Después de meses de entrenamiento y de alguna manera pues meditación que un poco aprendí ahí, aprendí a desconectarme, ¿no? Y es lo que hago hoy en día. Hoy pongo la cabeza en la almohada y me desconecto, ¿no? Entonces, pues los problemas regresan hasta las 7 de la mañana. Son como herramientas que pues aprendí ahí dentro, ¿no? Una de tantas. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes con respecto a la comunicación con un ser superior, con Dios? Pues mira, ni siquiera yo digo que la religión con la que yo nací es la buena, ¿no? Es una religión que nos impusieron, que ni siquiera es importada. Yo digo que si hubiéramos nacido en Japón, pues profesaríamos el budismo, si hubiéramos nacido en Israel, el judaísmo, pero creo que es importante creer en algo superior, le da bastante sentido a la vida, y cuando duden, pues vean un atardecer, vean el Popocatépetl, ¿no? Creo que eso nos hace sentir chiquitos, nos hace sentir humildes. Y me preguntabas algo que ya no te contesté, de que si sigo rezando a los niveles de la caja, pues en el día a día, que ya es mucho más rápido, mucho más, no tengo esas horas para estar conmigo mismo, pero pues sí tengo por lo menos 2 rituales que trato de no saltarme por nada del mundo, y es agradecerle cuando amanezco y hacer exactamente lo mismo cuando cierro los ojos, ¿no? El estar aquí es un regalo, por más que a veces la vida se ponga espinosa, ¿no? Alberto, ¿algo más que le quieras decir a los poblanos? Pues la verdad, que no sean tan agachones, que no sean tan sumisos. A mí, que yo publiqué este libro en España, pues un poco también porque
me di cuenta que al principio nadie quería oír mi verdad. Yo, por supuesto, no hice este libro para callar bocas ni para dar lecciones de nada, pero hubo un libro previo donde yo compartí mi historia que se llamaba El secuestro en México, el infierno tan temido. Y pues después de oír tantas especulaciones, historias grotescas que se hablaron de mi desaparición, me acuerdo que me reactivé en redes sociales porque estuve fuera mucho tiempo viviendo, y no es que la he avisado en esa realidad que no es la verdadera realidad. Y les decía, hagan, hay un magnífico libro, aparte está publicado por Aguilar, que es una submarca de Penguin Random House, prácticamente lo pueden encontrar en Gandhi, en cualquier lugar. Lo escribe Saskia Niño de Rivera, que es una activista ya muy conocida, Manuel López San Martín, que es un periodista muy importante de ADN 40. Véanlo, porque aparte de saber ya más o menos a fondo ciertos detalles de mi historia que no me había atrevido yo a hacer públicos, pues también para que empaticen sobre este delito, ¿no? Y tomemos, pues de alguna manera, cartas en el asunto, ¿no? Y como que nadie me respondía, nadie compraba el libro, nadie, nada, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Este libro y este testimonio, pues a lo mejor se lo voy a dar a un país que verdaderamente valore y se sorprenda que este tipo de aberraciones siguen cometiéndose en el siglo XXI y que ni siquiera haya consecuencias, ¿no? Y fue lo que sucedió. En España, cuando les mandé un manuscrito, de hecho mi libro ya estaba nada de publicarse por Penguin, ¿no? Que era un tema ya de trámites, y le hablé al editor, le dije, mira, vas a pensar que estoy loco, pero tuve una corazonada, también un buen consejo de Ángeles Mastreta, que me asesoró en todo este proceso, y me dijo, hazlo en España, ahí vas a ver cómo te van a recibir esta historia. Pero eso al final fue muy bueno, pero dije, no, yo tengo que volverme a traer este testimonio a México, porque aquí somos donde estamos adoleciendo de este delito y de esta violencia descarnada. Y aunque este libro, La Caja, tampoco es una denuncia pública al sistema, pues es un empujón para que abramos los ojos, ¿no? Yo lo que le digo a todo el mundo, si me pasó a mí, te puede suceder a ti. Y yo lo explico en mi historia de manera detallada. Yo antes de esto no me creía, por supuesto, una persona que cumpliera con los requisitos que queremos para ser secuestrado, ¿no? Y hoy que me he empapado del tema, pues les puedo decir con conocimiento de causa y sin espantar a nadie, si tienes la mala suerte de que te topes con alguien que te eche el ojo, pues prácticamente la suerte está echada, y ahí te vas a dar cuenta pues que el Estado pues sirve de adorno, ¿no? Entonces, pues solo uniéndonos y solo haciendo presión y solo llevando propuestas, pues vamos a lograr el cambio. ¿Lo vas a hacer película? Pues mira, ya tengo pláticas con algunas casas productoras. Hay precisamente una empresa en España que me está representando para vender los derechos. Es un libro muy complejo porque finalmente habla de los 290 días que yo estuve en cautiverio. Entonces, salvo unos extractos que me permitió mi esposa poner de un diario que ella en tiempo real sí me hizo en mi ausencia, y eso creo que le da un tema muy valioso a la historia, porque puedes ver la visión del secuestrado como la visión de los de afuera, que aunque estaban en libertad, de alguna forma estaban tan secuestrados como yo. Realmente es un monólogo de una persona donde ni siquiera se sabe mucho de mis propios captores, ¿no? Entonces es más un viaje de reflexión, de interioridad, de cómo una gente encerrada de pronto detona pues una cátedra de filosofía. Yo no digo que sea buena o mala, pero yo siempre digo que es como el testimonio de una persona que estuvo 9 meses y medio en terapia intensiva, pero plenamente consciente, ¿no? A sabiendas que en cualquier momento se podía abrir esa puertita y que me metieran un tiro, me rebanaran un dedo, y cómo pues esta persona va cambiando en el proceso, ¿no? De hecho, lo digo mucho, yo estuve 9 meses y medio en la caja, que se asemeja más o menos al periodo de gestación de un nuevo ser humano en un útero artificial, ¿no? Entonces, el Alberto que entró, por supuesto, no es el mismo Alberto que salió.
y ni siquiera es el mismo que es ahora, ¿no? Entonces, creo que, pues por lo menos para un psicólogo, es un libro que vale mucho la pena, ¿no? ¿Me puedo hacer una sugerencia? Claro. No dejes que en esa película, o más bien provoca que en esa película se hable del comportamiento social, de la parte en donde te critican, en donde te ligan con A, con B, con C. No dejes de decirlo a la sociedad. Fíjate que curiosamente, en estos 9 meses y medio que estuve ahí cautivo, yo siempre decía, hombre, si yo llego a sobrevivir de esta, porque la dudé muchas veces, el día que salga, seguramente me voy a convertir en una especie de héroe, ¿no? Ante la sociedad y el que sobrevivió los 9 meses y medio y tal. Lo eres. Pues te agradezco mucho la óptica, pero lo que me encontré fue estas historias, ¿no? Cómo nos crucificaron, cómo intentaron, porque intentaron, no lo lograron, matar una reputación inmaculada de la historia familiar, que dije, es increíble. Yo no lo había entendido así, y de alguna forma antes de que me sucediera, pues ya habían sucedido cosas y historias de personajes que yo conocía, que también, sin tener nosotros los suficientes elementos, le habíamos entrado al chisme, ¿no? Y ahora por lo menos, cada vez que veo una nota de asesinaron a alguien y a los 3 días están diciendo, no, es que no iban por el Rolex, fue una venganza y cosas de estas, por lo menos ya trato de ser mucho más empático, trato de tener mucho más elementos y contextos, y cuando yo estoy en una mesa de amigos o tal, trato de no entrarle a ese chisme porque sé lo que puedes dañar a una familia, ¿no? Y por ahí no va mi tema. Te digo, finalmente, este libro en su momento fue pensado para que en algún momento lo pudieran leer mis hijos. Es un libro que me va a doler muchísimo que lo lean, pero es una historia que se escribió con amor. Y si yo estoy aquí, evidentemente estoy aquí porque hubo muchos factores que se alinearon. Por supuesto, se pagó un rescate, pero después de una negociación exhaustiva con un grupo delictivo muy profesional, porque mucha gente decía, pero ¿por qué 9 meses y medio? ¿Que no tienen el dinero o el papá no quiere? Juzgando nuevamente sin saber. Lo único que te puedo decir de este grupo delictivo es que su modus operandi precisamente es el factor tiempo. Es un grupo delictivo tan robusto que es una industria. Seguramente lleva más de 20 o 30 años operando en bastantes lugares no solo de México, sino del mundo. Y ellos pueden tener a una persona mucho tiempo y estar en este tema de una negociación de cuentagotas, ¿no? Hay otros grupos delictivos, hay el secuestro express, lo que tú quieras. Yo, si quieres, tuve la buena suerte de que me agarraron los más profesionales, los que no dejaron una huella, pero por otro lado, la mala suerte, pues es estar 9 meses y medio en un lugar donde, la verdad, a veces ni yo entiendo por qué no me volví loco, ¿no? Y luego digo, no, sí entiendo perfectamente y creo que el recetario está en este testimonio que hoy en día se volvió un libro, ¿no? Pero, pues sí, creo que puede ser interesante ahí meter algunos factores externos. Sí, porque debemos de ser criticados como sociedad. La sociedad normalmente le encanta el chisme y prácticamente nos gusta presumir de que entendemos y sabemos, sin tener conocimiento ni de una sola letra. Lo curioso es que al día de hoy nadie me ha encarado y me lo ha dicho de frente. O sea, todo es que en una comida el amigo de un amigo lo dijo y tal. Y yo sé que hasta gente cercana cayó en la provocación, ¿no? La verdad es que es lo de menos. Yo estoy tranquilo quién soy. Sí. Pero yo lo digo para casos futuros, ¿no? Es que ese es el asunto. Como sociedad debemos también de recibir un coscorrón en ese sentido. Y mira, muy probablemente todavía habrá gente que la dude. Me da exactamente lo mismo, ¿no? Si yo he decidido quedarme en esta ciudad
si de alguna manera he rehecho mi vida un 90%, y lo digo no a un 90% porque el otro 10 han sido cambios para bien de mi vida, ¿no? Pues es que quiere decir que soy una persona que no tiene problemas con nadie, ¿no? Claro. Mira, yo respeto mucho y están en todo su derecho, y a lo mejor en su momento, si yo lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho, los que deciden incluso irse de este país, pero también los he conocido, algunos de ellos, y se llevan sus miedos y sus terrores en la maleta. Entonces probablemente están en países donde sí, obviamente hay más libertad, pero no los veo tranquilos, ¿no? Entonces, el primer paso para cualquier problema, el que sea, y es lo que yo he hecho con mis posibles secuelas de esto, es enfrentar todos mis miedos, ¿no? Y eso creo que es lo que me ha dado mi verdadera libertad. Gracias por tu ejemplo. Gracias por decirle a los jóvenes y no tan jóvenes como un servidor que se puede salir del infierno, porque siempre la libertad se mantiene a pesar de estar en una caja, dentro de la caja. Gracias. ¿En qué correos, en tus redes sociales, nos puedes decir algunas a donde se te puede escribir? Pues mira, primero que nada los invitaría a que tengan el valor de comprar el libro, ¿no? Yo sé que al principio, sobre todo cuando ya me volví emprendedor y decidí traerlo a México, hubo mucha resistencia a comprarlo, pero pues han sido mis lectores los que se han vuelto, la verdad, los principales promotores. Y es que yo creo que encontraron algo muy distinto a lo que pensaban que iban a encontrar. No voy a negar que no es un libro crudo, muy descriptivo, pero al final, en la última página, yo creo que vas a terminar valorando y amando la vida, ¿no? Entonces denle una oportunidad. Está en formato físico, puede estar en Amazon, por ejemplo en Puebla, y fueron los primeros que me dieron la oportunidad. Está Profética de Chipis Escalera, ¿no? Buen amigo, en La Latiz. De pronto está en Gandhi, pero siempre está en Gandhi en línea. En Amazon, ¿no? Ahí lo puedes encontrar en formato Kindle o en formato físico. Y después de unos meses de pensármelo mucho, pues creo que también es la tendencia, y lo sacamos en audiolibro para la gente que dice que no tiene tiempo de leer, que más bien yo creo que no lee. Pero bueno, es otra forma de hacer llegar el conocimiento. Pues también lo puede conseguir prácticamente en todas las plataformas que venden este tipo de material. Y mis redes sociales, prácticamente la que uso, y ahí escribo de muchas cosas, no necesariamente del secuestro, es el Instagram, La Caja, 290 días. Y bueno, la noticia también que ya está traducido al inglés, y el nuevo emprendimiento es llevar esto pues ahora a otras latitudes, a ver qué tal nos va. Te va a ir bien. Alberto, muchas gracias por tu ejemplo. Y ustedes, amigos, síganos en nuestras redes sociales. Y como siempre, estoy bien y de buenas. Y espero que todos lo estén.